El pasado 25 de junio de 2021 entró en vigor en España la ley que regula el derecho a la eutanasia. Según la propia definición recogida en la ley, eutanasia significa buena muerte, es decir, el acto deliberado de poner fin a la vida de una persona por propia y expresa voluntad y con el objeto de evitar un sufrimiento. Ahora bien, ¿qué se entiende por sufrimiento? ¿Hay alternativa a la eutanasia? Ana Marcos, catedrática del Departamento de Filosofía Jurídica de la UNED, cree que sí, que la solución está en desarrollar una sociedad del cuidado. Abre, por tanto, un debate alternativo a la eutanasia con expertos del ámbito del derecho y la bioética. Amplio respaldo del Congreso a la nueva ley de eutanasia. Queda aprobado el texto en sus términos. Aprobación que la mayoría de la Cámara ha celebrado de pie, con más de un minuto de aplausos. Estamos a favor del derecho a decidir si alguien quiere poner fin a ese sufrimiento. Si algo nos ha hecho pensar esta pandemia del COVID-19 que ha arrasado todo, dejando todo en silencio y arrasando con las vidas más vulnerables, ha sido precisamente el repensar la situación de nuestros mayores hoy en día y también el cómo tratar a las personas en el final de la vida. Por eso, fuera de lugar, nos ha parecido a muchos que nuestro Parlamento haya tenido tiempo para aprobar una ley de la eutanasia cuando no ha tenido tiempo de reformar la Ley General de Salud Pública ni tampoco elaborar una ley de emergencias sanitarias. En este sentido, este programa quiere ser una alternativa a esta ley que se ha perdido realmente una oportunidad, se podría haber hecho con un consenso mayor, habiendo escuchado a los actores principales de la misma, como son no solamente los enfermos, sino también los profesionales sanitarios. Y lo que planteamos es que hay una alternativa a la eutanasia. La alternativa es una sociedad del cuidado, convertir los cuidados en un valor público, en una sociedad progresista, la sociedad del cuidado, de la reciprocidad, de la solidaridad, que los profesionales del cuidado estén bien valorados y que hay una alternativa de esperanza y de aliento para todas aquellas personas que se encuentran en situaciones de sufrimiento y de final de la vida. Decía Ernst Becker, el premio Pulitzer del año 74, que la profundidad de una cultura se nota con la capacidad de afrontar el tema de la muerte y darle sentido. Lo que es cierto es que nuestra cultura está bastante desarmada. Estamos desarmados y con mucho miedo ante la muerte. Detrás de muchos discursos, en concreto en los discursos sobre la eutanasia, hay a veces miedo a la muerte. La muerte se ha convertido en nuestras culturas, como también dice Philippe Ariès, en un tabú. Aparece mucho en los medios, aparece en las películas, pero siempre es la muerte de los otros. Tenemos una enorme dificultad de asumir la muerte. Tanto es así que se dan dos actitudes que yo creo que son muy de fondo. Por un lado, una actitud de una obsesión por la prevención. Estamos ya huyendo de la muerte desde la juventud. Estamos siempre preparándonos para vivir lo más largamente posible. Y por otro lado, frente a esa obsesión por la preocupación para prevenir la muerte, la lucha contra la muerte. Hay una lucha titánica contra la muerte. En muchos escritos, en muchas publicaciones, hablamos de la muerte, intentar alargar la vida, intentar vivir eternamente. José Luis Cordeiro, un profesor de Estados Unidos, decía que el año 2045 el hombre sería inmortal. Bueno, esta es otra actitud. Intentamos luchar la muerte como quitándonos la de en medio. Bueno, yo creo que esta es una actitud que es básica tener en cuenta para un debate sobre la eutanasia.
Estamos en una sociedad desarmada ante la muerte, que reprime la muerte, que tiene dificultad de hablar de la muerte, que claramente la quiere desplazar. Creemos que a la alternativa de la eutanasia existe otro modo de afrontar la muerte, como es el cuidado de las personas al final de la vida y también la esperanza, el aliento y el sentido que hay que dar a estas personas. Todos somos muy frágiles, muy vulnerables y en estas situaciones mucho más, y nos necesitamos unos a otros porque somos vidas vinculadas, somos proximidad, somos relación, no somos islas. Nos necesitamos desde que nacemos, a lo largo de toda la vida y también al final. Y es precisamente esas relaciones las que nos dan sentido y nos hacen vivir en un horizonte abierto y confiado. Cuando hay una persona que dice yo quiero morir, casi siempre lo que hay es una afirmación. Yo no quiero esta vida como está, o yo quiero vivir de otra manera. Después yo creo que en un nivel más profundo, detrás de una petición yo quiero morir, se pueden esconder muchas cosas dependiendo de las personas. Muchas veces lo que hay detrás son peticiones de asistencia y de afecto. No quiero estar solo, quiero que mis nietos me visiten. A veces en otras personas, detrás del quiero morir, a veces hay una evaluación negativa de la existencia. La vida es un asco, la vida es injusta. Por eso yo creo que es importante que una sociedad no deje a las personas al final de la vida colgadas. En ese sentido, el derecho a la eutanasia es más un derecho a no sufrir, es más un derecho a vivir con sentido los últimos días, a recoger la propia vida. De ahí que esta ley, que se podía haber aprovechado para hacer una ley de cuidados paliativos integrales, que se podía haber aprovechado también para fomentar tantos recursos asistenciales que puede haber, residencias de atención, atención domiciliaria, y crear entre todos una sociedad de reciprocidad y de solidaridad precisamente dentro de un planteamiento progresista como es el que teníamos que tener en este momento, pues para nosotros es una decepción que se haya aprobado esta ley, y no solamente porque sea un derecho que se instituye, sino porque realmente ha convertido en generalidad lo que tendría que ser una excepción. La eutanasia pertenece a la franja fronteriza del sentimiento de lo humano, terreno cruzado de dimensiones constitutivas de ámbitos tan diversos como lo personal, lo social, lo sanitario, lo jurídico, lo cultural, lo político, lo filosófico o lo religioso. Asunto de tal calado y complejidad que nos demanda en máximos de capacidad crítica, humanidad, responsabilidad ética y jurídica. El Comité de Bioética de España, órgano consultivo dependiente de los Ministerios de Sanidad y Ciencia, ha mostrado de forma reiterada su rechazo a la ley de eutanasia. En numerosos informes y en declaraciones de sus integrantes, consideran que esta ley es una vía errónea porque opta por la alternativa jurídica cuando existe una alternativa médica. Nosotros consideramos que desde el punto de vista ético-legal no cabe reconocer un derecho a morir, porque se conecta con la dignidad y luego se limita ese derecho a unas personas cuando la dignidad es una condición de todos los seres humanos. Luego se conecta con la autonomía, como si la persona quisiera morir, cuando realmente la persona lo que quiere es no sufrir. Si evitamos el sufrimiento, esa persona cesa en su petición de morir, y realmente consideramos que la ley lo que estaba colocando como alternativa principal era lo que era la alternativa excepcional. Es decir, que en algunos casos puede entenderse, no es que se aplique la eutanasia, pero que se pueda aplicar una sedación paliativa a una situación extrema, a una situación excepcional, como es, pero no convertir eso excepcional
en la medida principal. Falta mucho por recorrer en el final de la vida, de dotar al final de la vida de otra serie de medidas, otra serie de alternativas, y se está optando por la última alternativa, la más extrema, en vez de haber regulado las alternativas primeras o más esenciales. El comité durante la pandemia ha tenido una actividad casi frenética porque la situación ha sido una de las situaciones donde más problemas y dilemas bioéticos se han planteado en las últimas décadas. Hemos trabajado en muchísimos temas, pero ahora concretamente estamos trabajando en la objeción de conciencia frente a la eutanasia, porque es un tema que nos preocupa especialmente, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, muchas entidades religiosas, organizaciones religiosas, trabajan desde hace décadas, desde hace siglos en el final de la vida. Por lo tanto, si no se va a permitir, por ejemplo, o se va a poner trabas a la objeción institucional, realmente se está afectando al núcleo esencial de las creencias y se puede estar afectando a un derecho fundamental con el que conecta la objeción de conciencia, como es la libertad ideológica y la libertad religiosa que se predica por parte de la Constitución, tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas. Evidentemente hay situaciones muy graves, muy dramáticas, que requerirían precisamente ese acortamiento de la vida, pero esos son, como digo, situaciones muy excepcionales y no crear un derecho para la generalidad, porque se va a aplicar a más personas de las que se debería aplicar. La propia ley, la ambigüedad conceptual, la propia terminología que utiliza y también los supuestos a los que se puede aplicar han sido ampliados de un modo muy general, y no solamente se va a aplicar a casos de situaciones dramáticas, sino también a todas aquellas personas que padezcan una enfermedad grave e incurable, a todas aquellas personas que tengan un padecimiento crónico, invalidante y que les genere un sufrimiento físico y psíquico. Es verdad que se requiere el consentimiento y la solicitud de las personas, pero también es verdad que tenemos que tener en cuenta que la fragilidad y la vulnerabilidad en las que se encuentran estas personas muchas veces les hacen pedir morir o pedir acabar, no porque quieran morir, sino porque no les gusta la vida que están llevando. Yo creo que entre todos tendríamos que afrontar la existencia con su sufrimiento, pero con su dignidad, y sobre todo alentar a las personas, acompañarlas, y eso es lo que tendría que hacer el estado del bienestar. El Centro San Camilo es un oasis, un paraíso como tantos otros, del cuidado. El cuidado a las personas mayores muy dependientes, muy malitas al final de la vida, del cuidado a enfermos con enfermedades avanzadas, en fase de final de vida y que necesitan ser paliadas en el sufrimiento que están experimentando. Es un lugar de cuidado a personas que han perdido a un ser querido y tienen el corazón roto, y es un lugar de formación en un talante camiliano, humanizador de la atención. Se inspira en las claves filosóficas fundamentales del cuidado, que es la dignidad intrínseca de todo ser humano, la necesidad que tenemos los seres humanos de la compasión, genuina compasión hospitalaria del otro para vivir y para vivir con sentido. Se inspira en la clave de que juntos caminamos en la vida aliviando el sufrimiento que es evitable. La experiencia es muy variada. Hay personas que vienen todavía medio engañadas con su diagnóstico, con su pronóstico, cada vez menos, porque la cultura en España está cambiando. Y la experiencia es de que se vive hasta el final, se vive en relación. Hay mucha cotidianidad también en el vivir el final. Hay vestirse, salir, pasear, jugar, esperar a un familiar, celebrar un cumpleaños, en estas instalaciones lo permiten, jugar a las cartas, ver la tele. Hay mucha cotidianidad y luego hay una serie de verbos
que dan densidad a la vida también con conciencia de que el final se acerca. Es la hora de aprovechar el instante, carpe diem, vive el instante, porque no hay mucho para estirar. Es la hora de la paliación, de aliviar todo lo que molesta para sacarle el jugo a los últimos días o las últimas semanas que experimentamos. Se puede vivir hasta el final con sentido, en clave de relación. Y la naturaleza del ser humano, que nos hace también seres espirituales, pues nos permite vivir con un foco de particular intensidad, conjugando estos verbos tan nobles que nos dignifican a lo largo de toda la vida humana. Es la hora de despedirse también, de decirse adiós con mucha naturalidad. Es posible hacerlo con mucha naturalidad cuando el entorno y cuando los profesionales son facilitadores de una relación que a pesar de todo forma parte de la vida, porque el proceso final y el morir forma parte de toda vida, de todos los seres vivos y también de las personas. Tenemos particular pasión por formar para humanizar todo el mundo de la asistencia sanitaria y de los servicios sociales y particularmente de los cuidados paliativos al final de la vida. Por eso tenemos nuestro máster en counseling, nuestro máster en intervención en duelo, para intervenir en duelo complicado, nuestro posgrado en cuidados paliativos y hacemos diferentes niveles, jornadas de sensibilización para incidir en la cultura, porque la cultura está muy necesitada de humanizar el cuidado. Otras acciones formativas que quieren transmitir el fruto de nuestra experiencia para que aquello que hacemos y lo intentamos hacer con el corazón en las manos llegue a más personas. Ante una decisión tan grave y tan irreversible como practicar una eutanasia, una persona sabia, una sociedad sabia, tendría que valorar las consecuencias de lo que hace. Es lo primero y lo más elemental. Lo primero es las consecuencias de lo que supone en el deterioro del tejido de la vida, Es lo que llamamos en bioética pues el argumento de la pendiente resbaladiza. Claro, tenemos que pensar qué consecuencias va a tener implementar la eutanasia en una sociedad y en una cultura. Claro, en muchos discursos se plantea como un debate para determinado tipo de casos muy extremos, pero en los 3 países clave donde está aprobada, de hecho, en la realidad, la eutanasia, Bélgica, Holanda y Canadá, y donde se practican hoy, año 2021, el 90% de las eutanasias del mundo, pues sabemos que esto no es una cuestión excepcional. Porque al final el derecho a la eutanasia no es más que un derecho a no sufrir. La gente lo que quiere es no sufrir, morir acompañado y con sus seres queridos. Y en situaciones muy excepcionales se puede dar esa eutanasia, cuando hemos visto casos muy dramáticos, pero eso no implica que haya que hacer una ley con una prestación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y en la que se implique también a todos los profesionales sanitarios para ejecutar esta acción de la eutanasia. Con el ánimo de contribuir a un análisis más ponderado sobre el derecho a morir, este programa nos sitúa frente a algunos de los problemas jurídicos y conceptuales implícitos en la nueva ley. En este sentido, sus responsables afirman que, más allá de los supuestos excepcionales en que la eutanasia puede tener sentido, existe una alternativa que, con voluntad política y con los recursos necesarios, podemos alcanzar. Es la sociedad del cuidado, un planteamiento de los cuidados más acorde con las necesidades de las personas. Un planteamiento de los cuidados más humano y humanizador para el final de la vida.